esta diferencia, esta brecha en el tipo de cambio, y eso hace que haya una baja en la producción, una baja en la siembra, una baja en las inversiones para maquinaria nueva. Todo eso lleva entonces a una paralización prácticamente del sector. Pero para hablar bien en profundidad de esto, hoy tenemos invitado a un representante del sector entonces para que nos explique qué es lo que está pasando con los productores sojeros argentinos en referencia con el mercado internacional. Fernando, vamos a recibir a nuestro invitado. Así es, estamos en comunicación con Rodolfo Rossi, presidente de AXOJA, la asociación de la cadena de la producción sojera. Es interesante también conversar con este tipo de entidades que unen la totalidad de la producción y comercialización del producto. Es decir, no es que está una pata sola del negocio, sino la cadena completa. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, Gabriela. Gracias por invitarse. Bueno, en primer lugar, ¿cómo es este tema de la competencia con los países vecinos? Hoy por hoy, el productor argentino está recibiendo poco más de $200 por tonelada de soja. Corríjame, el precio internacional debe estar cerca de 600, viene estando en el último año, digamos, entre 500 y 600. ¿Qué relación tiene eso con la misma situación de un productor de alguno de los países vecinos? Bueno, los países vecinos y Estados Unidos, que serían competidores así a nivel de exportación, ya que Mercosur y Estados Unidos son los responsables de exportar más del 80% de la producción a distintos destinos, bueno, cobran precio lleno, digamos, tienen otra estructura de costos, otra estructura de la logística, etcétera, pero bueno, la Argentina hoy, comparado con Uruguay, como decía este trabajo, que fue de alguna manera también refrendado por la industria local, el productor argentino está cobrando casi un 20%, dado por las dos razones. En primer lugar, por lo que llamamos el impuesto al precio, ¿no? Que es la retención por los derechos de exportación. O sea, prácticamente Argentina es el único país que cobra este tipo de impuestos de esta magnitud también, ¿no? Porque el 33% es prácticamente que de 3 camiones el Estado se lleva uno. Y si a eso sumamos la brecha cambiaria, que como bien se dice también viene de larga data, estamos marcando que, bueno, para acceder a un dólar de referencia, como puede ser el dólar MEP, estamos en este momento en la mitad. Hemos estado peor, está bien, y a veces un poco mejor, ¿no? Porque esto de la brecha, ustedes saben, se viene moviendo, ¿no? Pero la retención es clara. El precio de la soja en este momento está aproximadamente a nivel internacional en $450 la tonelada. Este último año se ha bajado un 23% aproximadamente, no estamos más arriba de los 500, 600, lo cual esto también, no solamente para Argentina, sino para los otros países, restringe de alguna manera las decisiones respecto a aumentar el área, la inversión en tecnología y a la capacidad de compra que tiene de insumos de punto de vista de maquinaria y bueno, todo lo que hoy está de moda también, como las AgTech, ¿no? Que el productor puede acceder a este tipo de tecnología que también tiene su costo, ¿no? Rodolfo, hoy estamos en un nivel de producción entonces de soja de los 50 millones de toneladas, ¿no? Creo entender, si no me corrige. ¿Cuáles son las expectativas de los productores de la cadena sojera en el caso de que el gobierno cumpla con esta promesa que les viene haciendo entonces de poder hacer esta quita en las retenciones y si se pudiese hacer una unificación del tipo de cambio? Todos estos factores entonces que confluyen y que juegan en contra de una producción más alta para la soja teniendo el potencial. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo donde claramente se puede llegar a las 65 millones de toneladas. Pensemos que en el año 2015, donde si bien había retenciones, era otra estructura de costos y también era otro el diferencial del tipo de cambio, etcétera, habíamos logrado llegar a las 62 millones de toneladas. O sea, llegar a las 65 es algo que no es irreal. De todas maneras, también quiero significar, Gabriela, acá hay un estancamiento general. Cuando hubo un cambio de retenciones en el primer año del gobierno de Macri, a favor, digamos, de los otros cultivos, que se le quitaron las retenciones y la soja siguió con un alto nivel de retenciones, aunque menos del que hay en este momento, lo que se hizo fue cambiar superficie de soja por superficie de maíz.
El que sí fue beneficiado fue el trigo, que tenía una serie de restricciones desde el punto de vista comercial para poder exportar, para poder producir, que bueno, sí creció, pero bueno, el trigo es un socio de la soja. Pensemos que este es un dato interesante. Prácticamente el 38% de lo que se siembra de soja es lo que se llama la soja de segunda, o sea, se siembra arriba de un trigo. O sea, a la medida que el trigo se potencia, tiene un socio, evidentemente es una soja de menor potencial de rendimiento, porque es de ciclo más corto en cuanto a la posibilidad de producción, pero suma, digamos, en lo que hace a la producción total, ¿no? Así que yo creo que esa es la meta que tenemos dentro de la cadena de soja, las 65 millones de toneladas, frente a una industria que hoy ya está capacitada y que ha venido dando inversiones en las últimas décadas de 70 millones de toneladas. O sea que sería prácticamente, podría hasta procesarse toda la producción. Sabemos que esto no es real porque siempre hay un porcentaje de grano que se exporta fundamentalmente a China, pero bueno, en lo que hace a la harina de soja y el aceite de soja, tenemos un nivel importante en los últimos 20 años en el concierto mundial, ya que somos los primeros exportadores y podemos seguir eso, porque bueno, tenemos algunas amenazas enfrente donde hay otros países que están compitiendo fuerte en lo que es la harina de soja, que como dijo recién Fernando, somos el principal sector de la economía exportadora, pero bueno, la harina de soja es el principal rubro. Son prácticamente más de 8.000 millones, y depende del año, millones de dólares por año de harina de soja que exportamos. Y Rodolfo, ya que estamos hablando de otros cultivos, ¿qué impacto podría tener en beneficio, ¿no?, de la cadena sojera este problema que hubo del avance tan arrollador de la plaga de la chicharrita respecto de los cultivos, la siembra de maíz? Y esa superficie entonces ahora los productores están destinándola hacia otros cultivos, básicamente casi en un 49% se lo va a destinar a la soja. ¿Cuál podría ser el impacto entonces para la campaña sojera? Bueno, nosotros estamos estimando que por esta situación es probable que haya 1 millón de hectáreas más de soja. Es muy temprano, pero básicamente donde se nota que va a haber por la intención de siembra una reducción en el área de maíz. Y ojo, todavía falta cosechar el 40% de la cosecha actual, ¿no? Pero bueno, en ese caso, la zona central del país y norte son las que van seguramente a reducir el área. Bueno, lamentablemente para el maíz sucede esto, y evidentemente el cultivo que más posibilidades tiene en cuanto a área de introducirse en esa baja de área de maíz es la soja. También se estima que va a ser un potencial importante para el sorgo, pero ahí hay limitantes en cuanto a una producción de semilla que pueda permitirlo. Y también en algún área seguramente el girasol, va a depender un poco de las condiciones de siembra de girasol en el norte, que siempre dependen mucho de las lluvias que se den temprano, ¿no?, en la primavera. Rodolfo, no quiero despedirlo sin preguntarle por el tema de la liquidación de divisas. Este ha sido un año particular, con una fuerte devaluación en diciembre y también una fuerte liquidación con posterioridad a esa devaluación en el primer trimestre del año. Ahora junio, en cierto modo, sorprendió al mercado con una liquidación muy baja. El Banco Central no pudo comprar reservas. ¿Qué análisis tiene de ese escenario de la liquidación de divisas y sobre todo qué cree que puede pasar en la segunda mitad del año? Sí, realmente, como se ha informado recientemente por la Cámara Exportadora, ¿no?, la CIARA, prácticamente falta comercializar casi un 70% de la cosecha de soja, cuando se suma, digamos, lo que está de alguna manera que tiene precio y lo que falta también ponerle precio, ¿no? Entonces, la verdad es que mayo fue de un porcentaje importante, prácticamente creo que fueron 1.000 y pico de millones de dólares por semana, pero bajó rotundamente en el mes de junio. Esto depende un poco de la incertidumbre que hay sobre la macroeconomía, sobre el valor del dólar. Bueno, esta situación que no solamente vive el sector agropecuario, sino todos los sectores de la economía. Y bueno, el productor muchas veces se juega a tener una reserva, ¿no?, que puede ser mejor o peor, porque muchas veces se equivoca. No hay ninguna perspectiva que si no falla la cosecha de Estados Unidos, los precios de soja incluso vayan cayendo, ¿está bien? O sea, a lo mejor esas medidas, pero bueno, existen instrumentos de mercado que el productor se puede acomodar. Lo concreto es que viene un poco más retrasado, cuando, como bien usted dice, junio fue fue muy bajo en relación a lo que se esperaba. Así que prácticamente quedan por liquidar más de 11.000 millones de dólares
esperemos que en los próximos meses se van a dar. O sea, el productor básicamente lo que hizo fue liquidar para poder de alguna manera cubrir costos que tenía pendientes, pago de alquileres pendientes y obviamente empezar a estoquearse en cuanto a insumos para la próxima campaña. Pensemos que, bueno, la soja ya prácticamente se ha terminado y el productor ya empieza a pensar en la próxima y hay insumos que, bueno, eh, teniendo el nivel económico, digamos, luego de la cosecha, puede empezar a negociar con las insumeras, como se dice, los productores de insumos. Así Bien, que, bueno, y hay un retraso que no se había dado en mayo, pero bueno, en este momento es así. perfecto. Rodolfo, le agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Rodolfo Rossi, presidente de AXOJA, la asociación que nuclea a todos los integrantes de esa cadena productiva. Gaby, lo que plantea Rossi, digamos, este escenario con tantas complejidades, sobre todo en el plano impositivo, también está, digamos, directamente atado a esto, ¿no? A lo que se liquida y a lo que va a pasar con la producción sojera de aquí en adelante. Sí, bueno, igual los productores son